una producción de Abismo FM, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos, un podcast literalmente literario. Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Capítulo 254, en el que estamos de enhorabuena, ya que este humilde podcast llega a su 7º aniversario. Capítulo a capítulo y año a año, mi relación con la audiencia, o lo que es lo mismo, contigo, se ha ido consolidando y por suerte, cada vez sois más y más los que escucháis el trabajo que con tanto cariño, mimo y esmero os selecciono, narro, grabo y edito para que tú puedas disfrutarlos cuando, dónde y cómo te dé la gana. Por ello, como hago siempre que puedo, quiero darte las gracias de la manera más efusiva y cariñosa por acompañarme en todos y cada uno de estos más de 250 capítulos. Y para este capítulo tan especial, he seleccionado un relato precioso del que ya debes más que saber que es, sin duda, uno de mis autores favoritos. Vuelve el genio de Maine, el maestro del terror. Vuelve a Audiolibros y Relatos para celebrar su 7º aniversario, el inconmensurable Stephen King. Como te lo he presentado tantas veces, obviaré su biografía y te diré que el extraordinario relato que he seleccionado para esta efeméride tan y tan especial lleva por título Batman y Robin tienen un altercado. Es un relato que poco o nada tiene que ver con estos superhéroes, más allá del curioso título. Se trata de una de las historias compiladas en la fantástica antología de cuentos El Bazar de los Malos Sueños. El relato trata con la lucidez habitual de King temas tan dispares como el Alzheimer, las relaciones entre padres e hijos, los recuerdos de infancia, el olvido. Resulta sorprendente la enternecedora mirada del maestro de Maine para con una enfermedad tan y tan terrible como es el Alzheimer, y te saca en más de una ocasión más de una sonrisa y algún momento de erizarte el vello de todo el cuerpo. Es una historia tan conmovedora como cautivadora, que nos cuenta la historia de Sanderson, un hombre de edad madura que tiene a su padre ya anciano y con Alzheimer. Si bien en sus días buenos, pues puede recordar grandes momentos con lucidez. Cada semana el hijo saca al padre a comer y charlan sobre las pocas cosas que el viejo gruñón parece poder recordar. Una de ellas es cuando de chicos ambos se disfrazaron de Batman y Robin en una noche de Halloween. Más tarde, mientras vuelven al geriátrico, un accidente automovilístico altera sus vidas por completo. El resto es mejor que lo descubras escuchando esta fantástica historia que he seleccionado para celebrar esta fecha tan especial, el 7º aniversario de Audiolibros y Relatos, tu podcast literario de cabecera. Para esta historia he dejado también la fantástica introducción que el gran Stephen King escribe en muchos de sus relatos y como en la fantástica colección de audiorelatos premium del año pasado, la colección Stephen King, que en la mayoría de sus capítulos contaba con una introducción hecha a viva voz por el propio maestro Stephen King, pues en este relato y para esta efeméride tan especial, el gran King nos ha dejado otra de sus introducciones tan fantásticas explicándonos los porqués de este relato. Y nada, que te dejo ya con él y que gracias por tu fidelidad, por tu constante apoyo y por hacerme tan feliz, haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Larga vida a la audioliteratura y larga vida a audiolibros y relatos. Espero que estos 7 años hayan sido de tu agrado y que te cojas de mi mano y me acompañes en el camino que nos quede y que espero que sea durante muchos años más. Hola, mi
nombre es Stephen King y hoy te presento mi relato. Batman y Robin tienen un altercado. A veces un cuento llega completo, un todo ya hecho, pero normalmente se me ocurren en dos partes. Primero la taza, luego el asa. Como el asa puede tardar semanas, meses o incluso años en presentarse, en el fondo de la cabeza tengo una cajita llena de tazas inacabadas, protegidas todas ellas con ese material de embalaje mental único que llamamos memoria. Es imposible ir en busca de un asa, por hermosa que sea la taza. Hay que esperar a que aparezca. Soy consciente de que esta metáfora da pena, pero casi ninguna se salva cuando pretendemos describir ese proceso conocido como escritura creativa. He escrito narrativa toda mi vida y ni siquiera ahora comprendo apenas la mecánica del proceso. Aunque claro está, tampoco entiendo cómo me funciona el hígado, pero mientras siga haciendo su trabajo, me doy por contento. Hace unos 6 años, en un cruce muy transitado de Sarasota, presencié una situación que no acabó en colisión por muy poco. Un conductor temerario intentó colar su camioneta Bigfoot, una de esas con ruedas enormes, en un carril de giro obligatorio a la izquierda que ya había ocupado otra camioneta Bigfoot. El conductor, cuyo espacio estaba siendo invadido, dio un bocinazo. Se produjo el previsible chirrido de frenos y los dos mastodontes chupacombustible terminaron a escasos centímetros el uno del otro. El hombre situado en el carril de giro obligatorio bajó el cristal de la ventanilla y apuntó el dedo corazón hacia el cielo azul de Florida en un saludo que es tan norteamericano como el béisbol. El individuo que casi lo había embestido le devolvió el gesto, acompañado de una palmada en el pecho a lo Tarzán, que supuestamente significaba ¿quieres pelea? A continuación el semáforo se puso en verde, otros automovilistas tocaron el claxon y los dos siguieron su camino sin enfrentamiento físico. El incidente me llevó a pensar qué habría ocurrido si los dos conductores hubiesen abandonado sus vehículos y empezado a resolver sus diferencias a puñetazos allí en Tamiami Trail. No era descabellado imaginarlo. Los arrebatos de ira al volante son un fenómeno habitual. Por desgracia, fenómeno habitual no es la receta idónea para un buen cuento. Aún así, aquella colisión que no llegó a producirse por muy poco se me quedó grabada. Era una taza sin asa. Al cabo de un año o poco más, mientras comía en un Applebee's con mi mujer, vi a un hombre ya cincuentón trocear el filete ruso a un anciano. Lo hacía con sumo cuidado y, entre tanto, el anciano, inexpresivo, mantenía la mirada fija en algún punto por encima de su cabeza. En cierto momento el viejo pareció volver un poco al mundo e intentó coger los cubiertos. Cabe suponer que para ocuparse él mismo de su comida. El hombre de menor edad sonrió y movió la cabeza en un gesto de negación. El anciano desistió y volvió a quedarse con la mirada perdida. Decidí que eran padre e hijo, y ahí estaba, el asa para mi taza del arrebato de ira al volante. Batman y Robin tienen un altercado. Sanderson ve a su padre 2 veces por semana. Los miércoles a última hora de la tarde, después de cerrar la joyería que sus padres abrieron hace mucho tiempo, recorre en coche los 5 kilómetros de distancia hasta Casa Sumum y allí ve a su padre, normalmente en la sala común. En la suite, si su padre tiene un mal día. Casi todos los domingos, Sanderson lo lleva a comer fuera.
La residencia donde su padre pasa los brumosos años finales de su vida se llama en realidad Unidad de Cuidados Especiales Harvest Hills, pero Sanderson considera más exacto el nombre Casa Sumum. El rato que pasan juntos de hecho no está tan mal, y no solo porque Sanderson ya no tenga que cambiarle las sábanas al viejo cuando moja la cama o levantarse en plena noche cuando su padre empieza a vagar por la casa llamando a su mujer para que le prepare unos huevos revueltos o para decirle a Sanderson que esos puñeteros chicos de la familia Frederick están en el jardín bebiendo y armando bulla. Dory Sanderson murió hace 15 años y los 3 chicos de la familia Frederick, que ya no son chicos, se mudaron hace mucho tiempo. Corre un chiste antiguo sobre el Alzheimer. Lo bueno es que conoces gente nueva todos los días. Sanderson ha descubierto que lo bueno es más bien que el guión rara vez cambia, lo que significa que uno casi nunca tiene que improvisar. El Applebee's, por ejemplo. A pesar de que comen todos los domingos en el mismo sitio desde hace ya más de 3 años, su padre casi siempre dice lo mismo. Esto no está mal, deberíamos volver. Siempre pide filete ruso, no muy hecho, y cuando llega el pudding de pan, dice a Sanderson que el pudding de pan de su mujer es mejor. El año pasado el pudding desapareció de la carta del Applebee's del Commerce Way, así que el padre, después de leerle Sanderson la lista de postres 4 veces y de pensárselo durante 2 minutos interminables, eligió el cobbler de manzana. Cuando llegó el plato, comentó que Dory lo servía acompañado de nata. Luego se quedó inmóvil con la mirada fija en la autovía a través de la cristalera. La vez siguiente repitió el comentario, pero se comió el cobbler y rebañó la loza. Por lo general puede contarse con que recuerde el nombre de Sanderson y la relación que existe entre ellos, pero a veces lo llama Reggie, el nombre de su hermano mayor. Reggie murió hace 40 años, cuando Sanderson se dispone a marcharse de la suite los miércoles o los domingos después de llevar a su padre de regreso a Casa Sumum. Su padre invariablemente le da las gracias y le promete que la próxima vez se encontrará mejor. En su juventud, antes de conocer a Dory Levin, que lo civilizó, el futuro padre de Sanderson trabajaba en los pozos petrolíferos de Texas y a veces vuelve a ser aquel hombre que jamás había soñado que un día se convertiría en un próspero joyero de San Antonio. Cuando eso ocurre, queda confinado en su suite. Una vez volcó su cama y el esfuerzo le costó una muñeca rota. Cuando el auxiliar de guardia, José, el preferido del padre, le preguntó por qué lo había hecho, él contestó que el puto Ganton no bajaba la radio. Ese Ganton no existe, por supuesto, no ahora, quizás sí en algún momento del pasado, probablemente. De un tiempo a esta parte, el padre presenta tendencia a la cleptomanía. Los auxiliares, las enfermeras y los médicos han encontrado en su habitación los objetos más diversos: jarrones, cubiertos de plástico del comedor, el mando del televisor de la sala común. En una ocasión, José descubrió debajo de la cama del padre una caja de puros El Producto, que contenía varias piezas de puzzle y 80 o 90 naipes de distintas barajas. El padre es incapaz de explicar a nadie, ni siquiera a su hijo, por qué se apropia de esas cosas y normalmente niega haberse apropiado de ellas. Una vez dijo a Sanderson que Ganderson quería meterlo en apuros. ¿Te refieres a Gonton, papá?, preguntó Sanderson. Su padre agitó una mano huesuda y leñosa. Ese se pasaba la vida buscando coños. Era el cazacoños original de Villacoño. Pero según parece, la fase cleptomaníaca empieza a quedar atrás, al menos eso dice José, y este domingo el padre está bastante tranquilo. No es uno de sus días lúcidos, pero tampoco de los verdaderamente malos. Es un día aceptable para llevarlo a Applebee's, y si consiguen que entre medias no se orine encima, todo irá bien. Lleva protector absorbente para la incontinencia, pero el olor es inevitable, claro. Por esa razón, Sanderson siempre reserva una mesa en un rincón. Eso no es problema,
Comen a las 2 y para entonces el público que antes ha ido a la iglesia ya está de vuelta en casa viendo béisbol o fútbol por televisión. ¿Tú quién eres?, pregunta su padre en el coche. Hace un día radiante pero frío. Con sus gafas de sol demasiado grandes y su abrigo de lana, se da un aire a Tío Junior, aquel viejo gángster de Los Soprano. «Soy Dougie», responde Sanderson. «Tu hijo». «Me acuerdo de Dougie», dice su padre. «Pero murió». «Que no, papá, que no. Murió Reggie. Sanderson apaga la voz gradualmente para ver si su padre completa la frase. No la completa. «Fue un accidente». «Estaba borracho, ¿no?», pregunta su padre. Eso duele, aun después de tantos años. He ahí lo malo del trastorno de su padre. Es capaz de una crueldad aleatoria que, pese a no ser intencionada, puede herir en grado sumo. «No», contesta Sanderson. «El borracho era el chico que lo embistió y salió casi ileso, solo con un par de arañazos. Ese chico será ahora un hombre de más de 50 años, probablemente con canas en las sienes». Sanderson alberga la esperanza de que esa versión madura del chico que mató a su hermano tenga escoliosis, la esperanza de que su mujer haya muerto de cáncer de ovarios, la esperanza de que haya quedado ciego y estéril como consecuencia de unas paperas. Pero lo más seguro es que esté perfectamente al frente de una tienda de alimentación en algún sitio. Quizá incluso, Dios no lo quiera, al frente de un Applebee's. ¿Por qué no? Tenía 16 años. Ha llovido mucho desde entonces. Deslices de juventud. El expediente quedó enterrado. ¿Y Reggie? Enterrado también. Huesos dentro de un traje bajo una lápida de Mission Hill. Hay días en que Sanderson ni siquiera recuerda su cara. Dougie y yo jugábamos a Batman y Robin, dice su padre. Era su juego preferido. Paran en el semáforo del cruce de Commerce Way con Airline Road, donde no tardará en producirse un percance. Sanderson mira a su padre y sonríe. «Sí, papá, muy bien. Incluso salimos disfrazados así un año en Halloween, ¿te acuerdas? Te convencí yo, el cruzado de la capa y el chico maravilla». Su padre mira a través del parabrisas del Subaru de Sanderson, sin decir nada. ¿En qué está pensando? ¿O acaso el pensamiento se ha aplanado hasta quedar reducido a una onda portadora? A veces Sanderson imagina el sonido que podía producir esa línea plana. Como el zumbido de la antigua carta de ajuste en televisión, mucho antes del cable y el satélite. Sanderson apoya la mano en uno de sus delgados brazos, envuelto por la manga del abrigo, y le da un cordial apretón. «Tú estabas borracho como una cuba y mamá se puso hecha una furia, pero yo me lo pasé en grande. Ese fue mi mejor Halloween». «Nunca bebí delante de mi mujer», declara su padre. «No», piensa Sanderson, en el momento en que el semáforo se pone verde. «Ni una sola vez te aleccionó para que lo dejaras». «¿Necesitas ayuda con la carta, papá?» «Sé leer», dice su padre. Ya no es capaz, pero en el rincón hay buena luz y ve las fotos de los platos incluso con sus gafas de sol a lo Tío Junior puestas. Además, Sanderson sabe ya qué pedirá. Cuando se acerca al camarero a servir té con hielo para los dos, su padre dice que tomará el filete ruso, no muy hecho. «Lo quiero rosado, pero no rojo», precisa. «Si está rojo, lo devolveré». El camarero mueve la cabeza en un gesto de asentimiento. «Como de costumbre». El padre lo mira con recelo. «¿Aros de cebolla o ensalada de repollo?» El padre deja escapar un resoplido. «No lo dirá en serio. Aquellos aros no tenían salida. Aquel año no se vendía ni la bisutería más barata. Y no digamos todo lo demás». «Tomará ensalada», interviene Sanderson. «Y yo tomaré...» «Aquellos aros no tenían salida», insiste su padre categóricamente y dirige al camarero una mirada imperiosa con la que parece decir: «Atrévase a discutírmelo». El camarero, que los ha atendido muchas veces, se limita a asentir y dice: «No tenían salida, claro que no». Volviéndose hacia Sanderson, pregunta:
¿Y usted, caballero? Comen. El padre se niega a quitarse el abrigo, así que Sanderson pide un babero de plástico y se lo ajusta al cuello. Su padre no ofrece resistencia, quizá ni se ha dado cuenta. Parte de la ensalada acaba en el pantalón, pero el babero lo protege de casi toda la salsa de champiñones. Poco antes de acabar, el padre anuncia al salón prácticamente vacío que está que revienta de ganas de mear. Sanderson lo acompaña al lavabo de hombres y su padre se deja bajar la cremallera de la bragueta. Pero cuando Sanderson intenta deslizar el elástico del protector absorbente, su padre le aparta los dedos de un manotazo. «Nunca se toca el nabo de otro hombre, pipiolo», dice molesto. «Es que no lo sabes». Esto despierta un recuerdo muy lejano. Dougie Sanderson, de pie ante la taza del váter con el pantalón corto caído en torno a los pies. Su padre arrodillado junto a él dándole instrucciones. ¿Qué edad tenía entonces? ¿3 años? ¿Solo 2? Sí, quizá solo 2. Aún así, no alberga la menor duda en cuanto a esa evocación. Es como una resplandeciente esquirla de cristal que uno ve en el arcén de la carretera, situada en el lugar preciso para dejar una imagen residual en la retina. «Preparados, listos, fuego», dice Sanderson. Su padre le lanza una mirada de recelo y a continuación le parte el corazón con una sonrisa. Yo decía eso mismo a mis hijos cuando dejaban el pañal y les enseñaba a ir al baño. Dory me insistió en que era tarea mía y cumplí, vaya si cumplí. Deja ir un chorro y la mayor parte cae dentro del urinario. Emana un olor acre y azucarado. Diabetes. Pero ¿qué más da? A veces Sanderson piensa que cuanto antes, mejor. De nuevo en la mesa, todavía con el babero puesto, su padre pronuncia su veredicto. Esto no está mal. Deberíamos volver. ¿Te apetece algo de postre, papá? Mirando por la cristalera con la boca abierta, su padre se plantea la posibilidad. ¿O es solo la onda portadora? No, esta vez no. Sí, ¿por qué no? Aún me queda un hueco. Los dos piden cobbler de manzana. Su padre, juntando las cejas en un espeso matorral, observa la cucharada de vainilla colocada en lo alto. Mi mujer servía esto con nata. Se llamaba Dory, la forma abreviada de Dorin, como en el club de Mickey. A reír, a cantar con Mickey Mouse. Ya lo sé, papá. Come. ¿Eres Dougie? Sí. ¿De verdad? ¿No me tomas el pelo? No, papá, soy Dougie. Su padre levanta una cucharada goteante de helado y manzana. Lo hicimos, ¿a que sí? ¿Qué hicimos? Salimos a hacer truco o trato disfrazados de Batman y Robin. Sanderson se echa a reír sorprendido. Vaya si lo hicimos. Mamá dijo que yo era tonto de nacimiento, pero que lo tuyo no tenía excusa. Y Reggie no quiso ni acercarse. Todo aquel asunto lo horrorizaba. Yo estaba borracho, dice su padre y empieza a comerse el postre. Cuando termina, eructa, señala a través de la cristalera y dice: Fíjate en esos pájaros. A ver, ¿cómo era que se llamaban? Sanderson mira. Ve los pájaros agrupados sobre un contenedor en el aparcamiento. Hay otros varios más allá, posados en la valla. Son cuervos, papá. Por Dios, eso ya lo sé, contesta su padre. Antes los cuervos nunca nos molestaban. Teníamos una escopeta de balines. Oye. Se inclina al frente, muy serio. ¿Hemos estado aquí antes? Sanderson analiza brevemente las posibilidades metafísicas inherentes a esa pregunta y por fin responde: sí, venimos aquí casi todos los domingos. Ah, es un buen sitio, pero creo que deberíamos marcharnos ya. Estoy cansado. Ahora me apetece eso otro. ¿Una siesta? Eso otro, repite su padre con mirada imperiosa.
Sanderson pide la cuenta con un gesto y mientras está pagando en la caja, su padre sigue adelante con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. Sanderson recoge el cambio apresuradamente y tiene que correr para llegar a la puerta antes de que su padre salga al aparcamiento o incluso a los 4 carriles de Commerce Way, en los que la circulación es densa. Aquella noche estuvo bien, comenta su padre mientras Sanderson le abrocha el cinturón de seguridad. ¿De qué noche hablas? De Halloween, bobo. Tú tenías 8 años, así que fue en 1959. Naciste en el 51. Sanderson mira a su padre asombrado, pero el viejo mantiene la mirada al frente, fija en el tráfico. Sanderson cierra la puerta de ese lado, rodea el Subaru por la parte delantera y se sienta al volante. Permanecen en silencio a lo largo de 2 o 3 manzanas y Sanderson da por supuesto que su padre se ha olvidado de todo. Pero no es así. Cuando llegamos a casa de los Forrester al pie de la cuesta, ¿te acuerdas de la cuesta, no? La cuesta de Church Street, claro. Exacto. Norma Forrester abrió la puerta y te dice, sin darte tiempo a ti a decirlo, dice, ¿truco o trato? Luego me mira a mí y dice, ¿truco o trago? Su padre emite un sonido semejante al chirrido de un gozne oxidado que Sanderson no oía desde hacía 1 año o más. Incluso le da una palmada en el muslo. ¿Truco o trago? ¡Qué risa! ¿Te acuerdas? Sanderson rebusca en la memoria pero no encuentra nada. Lo único que recuerda es su propia felicidad por estar en su compañía, pese a que el disfraz de Batman de su padre, improvisado en un tris, no era gran cosa. Un pijama gris, el emblema del murciélago dibujado en la pechera con rotulador, la capa, una sábana vieja cortada. El cinturón de herramientas de Batman era una correa de cuero en la que su padre había prendido diversos destornilladores y escoplos, hasta una llave inglesa de su caja de herramientas del garaje. El antifaz era un pasamontañas apolillado que su padre enrolló hasta la nariz para dejar la boca al descubierto. Antes de salir de pie frente al espejo del recibidor, se tiró de los lados del antifaz por arriba, ahuecándolos para formar las orejas, pero no se mantenían erguidas. Me ofreció una botella de cerveza Shinners, dice su padre. Han recorrido ya 9 manzanas por Commerce Way y se acercan al cruce de Airline Road. ¿La aceptaste? Su padre está en vena. A Sanderson le encantaría que siguiera así hasta Casa Sumum. Pues claro. Se queda en silencio. Ya cerca del cruce, los 2 carriles de Commerce Way se convierten en 3. El carril de la izquierda es de giro obligatorio. El semáforo para el tráfico que sigue recto está en rojo, pero el que afecta al carril de giro a la izquierda muestra una flecha verde. Esa nena tenía las tetas como almohadas. En la vida he tenido mejor amante que ella. Sí, te hacen daño. Sanderson sabe esto no solo por su propia experiencia, sino también por sus conversaciones con otros que tienen parientes en la casa. Por lo general, no lo hacen con mala intención, pero lo hacen. Los recuerdos que conservan son un revoltijo, como las piezas de puzzle afanadas que José encontró en la caja de puros debajo de la cama de su padre, y carecen de regulador, de cualquier medio para separar aquello de lo que está bien hablar y aquello de lo que no está bien. Sanderson nunca ha tenido ninguna razón para pensar que su padre no fue fiel a su mujer durante sus 40 y pico años de matrimonio, pero ¿no es eso lo que suponen todos los hijos adultos si el matrimonio de sus padres era sereno y armonioso? Aparta la vista de la calzada para mirar a su padre, y esa es la razón por la que ocurre un accidente en lugar de una de esas casi colisiones que se producen continuamente en vías de circulación intensa como Commerce Way. Así y todo,
No es un accidente de extrema gravedad, y aunque Sanderson sabe que ha apartado la atención de la calzada durante 1 o 2 segundos, también sabe que no ha sido culpa suya. Una de esas camionetas de ruedas enormes y luces en el techo de la cabina ha girado e invadido su carril con la intención de situarse a la izquierda para doblar antes de que desaparezca la flecha verde. No ha puesto el intermitente, eso Sanderson lo advierte al mismo tiempo que el lado derecho del morro de su Subaru choca con la parte trasera de la camioneta. Su padre y él se ven lanzados hacia adelante y sujetados por los cinturones de seguridad, y una prominencia aparece de pronto en el centro del capó del Subaru, antes liso, pero los airbags no se activan. Se oye un repentino tintineo de cristales. ¡Gilipollas!, exclama Sanderson. ¡Por Dios! Entonces comete un error. Pulsa el botón para bajar el cristal de la ventanilla, asoma el brazo y blande el dedo medio en dirección a la camioneta. Más adelante pensará que lo hizo solo porque su padre viajaba en el coche con él, y su padre estaba en vena. Su padre. Sanderson se vuelve hacia él. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Pregunta su padre. ¿Por qué hemos parado? Está confuso, pero por lo demás bien. Afortunadamente lleva el cinturón puesto, aunque bien sabe Dios que hoy día es difícil olvidárselo. Los propios coches lo impiden. Si conduces 15 metros sin ponértelo, empiezan a protestar indignados. Sanderson se inclina sobre el regazo de su padre, abre la guantera, saca la documentación del coche y la tarjeta del seguro. Cuando vuelve a erguirse, la puerta de la camioneta está abierta de par en par y el conductor se dirige hacia él sin prestar la menor atención a los coches que tocan la bocina y giran para esquivar el reciente topetazo. No hay tanto tráfico como habría un fin de semana, pero Sanderson no considera eso una suerte, porque mirando al conductor que se acerca piensa: aquí podría verme en un aprieto. Conoce a ese individuo. No personalmente, pero es el típico elemento del sur de Texas. Viste vaqueros y camiseta con las mangas arrancadas a la altura de los hombros, no cortadas, arrancadas, y algún que otro jirón cuelga sobre las curtidas masas de músculo de sus brazos. Los vaqueros se le escurren por debajo de los huesos de la cadera, dejando a la vista la marca del calzoncillo. Una cadena prendida de una de las trabillas de los vaqueros sin cinturón pende hacia el bolsillo trasero, que sin duda contendrá una cartera enorme de cuero, posiblemente con el logo repujado de una banda de heavy metal. Mucha tinta en brazos y manos, le trepa incluso por el cuello. Cuando Sanderson está en su joyería y ve a un tipo como ese en la acera por el circuito cerrado de televisión, pulsa el botón que echa el cierre de seguridad de la puerta. En ese preciso momento le gustaría pulsar el botón que echa el cierre de seguridad de la puerta del coche, pero no puede hacerlo, claro. No debería haberle hecho la peineta a ese individuo e incluso ha tenido tiempo de replantearse sus opciones porque se ha visto obligado a bajar la ventanilla para poder hacerlo. Pero ya es demasiado tarde. Sanderson abre la puerta y sale, dispuesto a mostrarse apaciguador, a disculparse por lo que no debería tener que disculparse. Por el amor de Dios, ha sido ese tipo quien le ha cortado el paso. Pero otra circunstancia viene a sumarse a todo lo demás. Una circunstancia que, acompañada de un hormigueo de consternación, le eriza el vello de los antebrazos y la nuca, ahora sudorosos tras abandonar el aire acondicionado. Los tatuajes de ese individuo son burdos, sin el menor orden. Cadenas en torno a los bíceps, espinas alrededor de los antebrazos, un puñal con una gota de sangre suspendida de la punta de la hoja en una muñeca. Ningún taller de tatuaje hace algo así. Eso es producto carcelario. Hombre tatuado, con sus botas, mide al menos 1,85 m y pesa al menos 90 kilos, quizá 100. Sanderson mide 1,72 m y pesa unos 70 kilos. Oiga, perdone por la peineta, dice Sanderson. Ha sido la exaltación del momento, pero usted ha cambiado del carril sin... ¡Mira cómo me has dejado la camioneta!, exclama hombre tatuado. No hace ni 3 meses que la tengo. Tenemos que intercambiarnos los datos del seguro. Además necesitan un policía. Sanderson mira alrededor en busca de alguno y solo ve mirones que aminoran la marcha para evaluar los daños y después aceleran otra vez. ¿Cómo voy a tener seguro si apenas puedo pagar los plazos de esta cabrona? El seguro es obligatorio, piensa Sanderson. Lo exige la ley. Solo un individuo como ese se considera exento de todo.
Los testículos de goma que cuelgan de la matrícula son la prueba concluyente. ¿Por qué coño no me has dejado pasar, gilipollas? No he tenido tiempo, contesta Sanderson. Me ha cortado el paso, no ha puesto el intermitente. ¡Sí lo he puesto! Pues, ¿cómo es que no está encendido? Sanderson señala las luces. Porque me has roto la puta luz, tarado. ¿Cómo voy a contarle esto a mi novia? El dinero para la puta entrada lo puso ella. Y aparta esa puta mierda de mi cara. De un manotazo arranca la tarjeta del seguro y la documentación del coche de la mano de Sanderson, que aún estaba ofreciéndoselas. Sanderson baja la vista y, atónito, se queda mirándolas. Sus papeles han ido a parar al asfalto. ¡Me voy!, anuncia hombre tatuado. Yo me arreglo mis daños, tú te arreglas los tuyos. Eso es lo que vamos a hacer. Los daños del Subaru son mucho mayores que los de la camioneta absurdamente grande. 1.500 o 2.000 dólares más, quizá. Pero no es eso lo que empuja a Sanderson a mantenerse firme. Tampoco es el temor a que ese imbécil se marche de rositas. Lo único que Sanderson tiene que hacer es anotar la matrícula expuesta sobre esos testículos de goma colgantes. Ni siquiera es el calor que agobia. Es pensar en su padre, ahí en el asiento del coche, empastillado, sin saber qué ocurre, necesitado de una siesta. Deberían estar ya a medio camino de Casa Sumum, pero no, porque ese grandísimo gilipollas le ha cortado el paso. Tenía que colarse por debajo de esa flecha verde antes de que se apagara, así de sencillo. O las tinieblas se habrían abatido sobre el mundo y los vientos del juicio final habrían empezado a soplar. No es eso lo que vamos a hacer, dice Sanderson. La culpa ha sido suya, ha cambiado de carril delante de mí sin indicarlo. No me ha dado tiempo a parar. Quiero ver la documentación de su vehículo y quiero ver su carnet de conducir. ¡Me cago en tu puta madre!, replica el hombretón y asesta un puñetazo a Sanderson en el estómago. Sanderson se dobla por la cintura y expulsa todo el aire de los pulmones en una gran bocanada. Debería haber sabido que no le convenía provocar al conductor de la camioneta. De hecho, lo sabía. A cualquiera le habría bastado con ver esos tatuajes de aficionado para saberlo, y aún así ha seguido adelante porque creía que eso no ocurriría a plena luz del día en el cruce de Commerce Way con Airline Road. Es miembro de la joven Cámara Internacional, no ha recibido un puñetazo desde tercero de primaria y aquella vez la discusión fue por unos cromos de béisbol. ¡Hoy tienes la documentación!, dice hombre tatuado. El sudor corre a raudales por su rostro. A ver si te gusta. Y carnet de conducir no tengo, ¿vale? No tengo, joder. Voy a meterme en un lío de cojones y todo por tu culpa, joder. Porque te la estabas meneando en vez de mirar por dónde ibas, tonto el culo de mierda. Acto seguido, hombre tatuado pierde la cabeza por completo. Quizá sea por el accidente, quizá por el calor, quizá por la insistencia de Sanderson en ver unos documentos de los que carece. Incluso podría deberse al sonido de su propia voz. Sanderson ha oído la expresión perder la cabeza muchas veces, pero se da cuenta de que nunca ha alcanzado a comprenderla en su sentido pleno hasta ahora. Hombre tatuado es quien le enseña el significado, y es buen maestro. Entrelaza las manos para formar un puño doble. Sanderson tiene tiempo apenas de ver unos ojos azules en los nudillos del hombre tatuado antes de que un golpe de mazo en un lado de la cara lo arroje contra el flanco derecho recién deformado de su coche. Al resbalar por él, siente que un pico de metal le traspasa la camisa y la piel. La sangre brota de su costado, caliente como la fiebre. Le flojean las rodillas y se desploma en la calzada. Se mira las manos sin creer que son sus manos. Se nota la mejilla derecha caliente y tiene la impresión de que está creciendo como la masa de pan. Le llora el ojo derecho. A continuación recibe un puntapié en el costado herido, justo por encima del cinturón. Su cabeza va a dar contra el tapacubos delantero derecho del Subaru y rebota. Intenta alejarse a rastras de la sombra del hombre tatuado. Este vocifera, pero Sanderson no distingue las palabras. Es solo bla bla bla, el sonido que emiten los adultos cuando hablan a los niños en las aventuras de Carlitos. Desea decirle a hombre tatuado: vale, donde dije digo Diego, aquí paz y después gloria. O sea, no hay daño, no hay falta, aunque tiene la sensación de que a él sí le han hecho una falta francamente grave. Tú por tu lado, yo por el mío. Que te vaya bonito y hasta la vista, artista. Solo que le falta el aliento.
cree que va a darle un infarto, que ya le ha dado. Quiere levantar la cabeza. Si va a morir, preferiría estar mirando algo más interesante que el firme de Commerce Way y la parte delantera de su propio coche malherido. Pero al parecer no puede. Tiene el cuello flojo como un fideo. Recibe otro puntapié, esta vez en lo alto del muslo izquierdo. De repente, hombre tatuado profiere un grito gutural y unas gotas rojas salpican el pavimento de la calzada. Al principio, Sanderson cree que proviene de su propia nariz, o quizá de sus labios, por efecto del mandoble en plena cara. Pero entonces percibe una tibia lluvia en la nuca. Es como un aguacero tropical. A rastras se aleja un poco más, dejando atrás el capó del coche y consigue volver a incorporarse. Con los ojos entornados a causa del resplandor del cielo, alza la vista y ve a su padre, junto a hombre tatuado. Este se ha doblado como alguien que padece fuertes retortijones de estómago. Además, se ha llevado la mano a un lado del cuello, de donde sobresale un trozo de madera. En un primer momento, Sanderson no entiende qué ha ocurrido, pero de pronto cae en la cuenta. El trozo de madera es el mango de un cuchillo, uno que ha visto antes. Lo ve casi todas las semanas. No se necesita un cuchillo de carne para cortar el filete ruso que siempre pide su padre en los almuerzos de los domingos. Un tenedor basta y sobra, pero igualmente ponen cuchillo. Forma parte del servicio del Applebee's. Puede que su padre no recuerde ya qué hijo va a visitarlo, o que su mujer ha muerto. Probablemente ni siquiera recuerda su segundo nombre, pero por lo visto no ha perdido del todo la artera implacabilidad que le permitió ascender de obrero sin estudios en un pozo petrolífero a joyero de clase media alta en San Antonio. Me ha hecho mirar a los pájaros, piensa Sanderson, los cuervos del contenedor. Entonces ha cogido el cuchillo. Hombre tatuado ha perdido interés en el hombre sentado en la calzada y no dirige ni una sola mirada al hombre de mayor edad que hay junto a él. Hombre tatuado ha empezado a toser. Una fina espuma roja brota de su boca cada vez que tose. Tiene una mano cerrada en torno al cuchillo clavado en su cuello e intenta sacárselo. La sangre resbala por el costado de su camiseta y le mancha el vaquero. Se encamina hacia el cruce de Commerce con Airline, donde el tráfico se ha detenido, todavía doblado y todavía tosiendo. Con la mano libre ejecuta un desenfadado saludo. «Hola, mamá». Sanderson se pone en pie. Le tiemblan las piernas, pero lo sostienen. Oye acercarse unas sirenas. Ahora sí, viene la policía. ¿Cómo no? Ahora que todo ha acabado. Sanderson echa un brazo a los hombros de su padre. ¿Estás bien, papá? Ese hombre te estaba pegando, dice su padre con toda naturalidad. ¿Quién es? No lo sé. Corren lágrimas por las mejillas de Sanderson. Se las enjuga. Hombre tatuado. Se postra de rodillas. Ha dejado de toser. Ahora emite un leve gruñido. La mayoría de la gente guarda distancia, pero un par de espíritus valerosos se acercan a él con la intención de ayudarlo. Sanderson piensa que hombre tatuado seguramente no tiene ya salvación, pero bravo por ellos. ¿Ya hemos comido, Reggie? Sí, papá, ya hemos comido. Y soy Dougie. Reggie murió. ¿No me has dicho eso? Sí, papá. Ese hombre te estaba pegando. Su padre contrae el rostro en la expresión de un niño que está muy cansado y necesita irse a la cama. Me duele la cabeza. Ahuequemos el ala. Quiero acostarme. Tenemos que esperar a la policía. ¿Por qué? ¿Qué policía? ¿Quién es ese tipo? A Sanderson le llega un olor a mierda. Su padre acaba de lanzar lastre. Ven, papá. Sube al coche. Su padre se deja guiar por él en torno al morro arrugado del Subaru. Aquel sí que fue un buen Halloween, ¿a que sí? Dice su padre. Sí, papá. Vaya si lo fue. Ayuda al cruzado de la capa de 83 años a subir al coche y cierra la puerta para que no entre el calor.
El primer coche de la policía municipal está deteniéndose y querrán que se identifique. El chico maravilla, de 61 años, con las manos en el costado dolorido, vuelve renqueante al lado del conductor para recoger su documentación de la calzada.